Ya saben en qué consiste, ustedes me dicen las jugadas. ¿Qué jugada? Le toca a las blancas. Recuerden que cuando la pieza está coloreada, le toca a Dama las B1. No, dama B8. dama B8. Ah, por Sigan, C8. sigan. Dama por C8. Vamos a ir haciéndolo uno por uno, ¿no? Muy bien, se nos acaba el tiempo. ¿Alguien más? Dama Carlos, ¿no? H7. A ver, dama H7. ¿Alguien más? Diego Estela, Diego. ¿O alguien? Dama A8. Dama B2, B8. Dama A8, A8. Y luego A por por D8. damas. No sé. ¿Alguien más? Víctor, Natalio, Yarixa. Jean-Paul, Geraldo, Alfil, come el alfil. alfil jaque y me llevo la dama, la torre. Franco, Jean-Paul, Torre, A por H7. torre corre al peón. lo dejó encerrado. Dama por E7, torre por E7 y torre por E7. ¿Mm? Ahí, Alfil B5. Alfil B5. ¿Cómo? ¿con qué? Alfil por D7. Ahí, Torre Torre F8. alfil. ahí, Torre a G8. ahí, Torre por F8. torre por, F8. ahí, Peón a F6. F6, F6. ahí, Torre por caballo. Y mato con dama. mate, no, capturar torre. Ya. Ahí, Torre G1. Torre por G4. ahí, alguien, se acaba el tiempo. Jugadas. Caballo por torre, era, por si acaso. A ver, ¿algún voluntario? Solo uno, que uno va a decir. Yo, profe. Carlos. A ver, Carlos. Soy más o menos, pero bueno. A ver. Recuerda esa Este, técnica. Antes de empezar, recuerda esa técnica. Jaques, capturas Alfil G3, y amenazas. Alfil G3 jaque. Jaques, ¿ves? Jaque. Dame por Y dama. jaques, capturas y amenazas. Posición de Ya, rey. Está libre. Torre H1. Muy bien. Primero ve los jaques siempre. Jaques, luego las capturas. Y luego las amenazas que podemos hacer. Aquí. ¿Dónde? Rey H5. Rey H5. No, perdón. Rey F6. Rey F6. ¿Y quién se quedó? Rey por torre. Rey por torre, no, porque la torre está protegida, era rey por caballo. Ahí te entendí mal, pero haz la jugada. A ver, dime la jugada. Caballo por alfil. Caballo por alfil. Torre Alfil por, por torre. alfil por torre y rey por torre. Ya. Dime.
Les voy a hacer la jugada, si sea mala, que me estén indicando, la voy a Ya, hacer. porque voy a terminar. caballo F3. Doble amenaza y captura la dama. Alfil E3. Y, Dama, toro. Ya. Ya, caballo E3. Doble amenaza y captura la torre. ya, sí, y avanzo, ¿no? Y al final. Dios. Ah, ya, torre por torre. Torre por Dama torre por... y me llevo. no sé. ¿Qué? Ah. Y aquí, ah, ah, torre B8. no. A ver, mira, primero es jaques, capturas y amenazas. ¿Qué amenazas puedes dar aquí? Luego es qué piezas te encuentras suelta y cuál es la posición del rey. La dama está suelta, aquí puedo darle una amenaza. Si mi torre llega acá, hay otra amenaza porque el rey Verdad, es está verdad, es metido verdad. acá. Es verdad, verdad, verdad. Ya, torre C8 ya. Y Y bueno, me la llevo. sí, tiene que sacrificar nada más. Mm, Jaques, capturas y amenazas. Jaques, capturas y amenazas. ¿Dónde doy jaque? eh, torre H8 o torre El por G7. C6. Le toca al negro, le toca al negro. Ah, le toca al negro. Alfil Sí, C6. Entonces, dejemos sacarlo, dejemos sacarlo. al fin sí es jaque la descubierta y me llevo la torre. No sabía que le Ajá. tocaba al negro. Ahí hay que ver siempre. Pieza resaltada, le toca al rival. mm, ya, torre B6. No, torre B6 era un simple jaque. En torre, eh, Ah, bueno. si te das cuenta, la torre aquí da un jaque que el rey no puede escapar porque se encuentra el peón, porque se Sí, encuentra. sí, sí, sí. Hay Muy que bien. entregar la torre y luego mate. Ya, sí. Bueno, gracias. ¿Cuánto fue el puntaje? 10 creo. No me Ahí, acuerdo. bueno, ha quedado grabado, ahí lo vamos a ver después. ¿Alguien más? ¿Algún voluntario? Yo, profe. Natalio, a ver, vamos, Natalio. Soy blanca, ¿no? Sí. Jaques, capturas y amenazas. Primero, ¿dónde das jaques? Caballo a G6. Caballo C6 y, ¿Y cómo es el alfil? sí, dímelo así directo, ¿no? A lo mejor, y come tal pieza. A ver, aquí, Ok. le toca a las blancas. Mm, La conexión dama y alfil siempre es bastante importante. mm, Caballo F6. Voy a poner caballo a D6. A ver, ahorita está Natalio, la idea es ir así por turno. Caballo a Mira, D6. si la dama de aquí llegara a estar acá, protegida por el alfil, fuera mate, ¿no? Claro, caballo de 6, por eso. Caballo D6, te están amenazando a tu Ah, dama, sí, ya ten la en vi, ya la vi. cuenta. Entonces, ¿quién no te deja meter la dama acá? Dos cosas, tu caballo y el caballo del rival. Jaque, Claro. mate. Muy bien, jaques, capturas y amenazas. Mm, torre a B8. Torre B8, Y, y ahí como la torre a H8. torre H8, mate. Jaques, capturas y amenazas. Posición de rey, siempre Eh, damos la posición de rey torre, rival. torre a F7. Muy bien. Jaques, capturas y amenazas. Le toca al blanco. A ver, voy a poner el rey a E4.
Bueno, no es la jugada, pero yo les voy a hacer caso para que vean ustedes sus propios errores y sean el conteo. Hay un peón solo que se lanzaba a coronar, que es el que debiste haberlo lanzado. Torre a B8. Y ahora, Como el alfil. Ya. Caballo come el peón y hace jaque. ya, porque la pieza suelta es la torre. Y como Jaques, capturas y amenazas, piezas sueltas y posición del rey. ya. Mm, Como con la torre como a la torre C. Ya, Y ahí como con la dama. ¿Mm? Como con la torre la torre. Y mate. Sí. Mm, Y mate acá, con el caballo. Si te das cuenta, era mate, porque el caballo que se mueve aquí da un jaque que el rey se queda sin posición para moverlo porque está en amenaza. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, ya un último voluntario y pasamos a otro tema. La idea es que los puntajes que saquen, ustedes se pongan el empeño de mejorarlos. ¿Alguien más? Ronald, Diego, Diego Estela, Diego Tica, Gabriel Arios. Yo, profe. Jim, muy bien, Jim. Ok. Jaques, capturas y amenazas. Lo primero que tienes que ver es dónde hay un jaque. A ver, dime qué jugada harías. A ver. Me toca el blanco, ¿no? Ya. Reina F7. Ya, muy bien. Jaques, capturas y amenazas. El alfil a C7. C7 es esta casilla, pero aquí no se puede mover. D7, perdón. Y Y luego lo comes con la torre. ya. Jaques, Eh, capturas y amenazas. Ya. Torre C8. Y luego te comes a la reina. Torre es H7. Y luego come a la otra torre. Ajá, torre por torre. Ajá. Y luego come el alfil. Ah, ya. Sí, dime. Dime las jugadas. Ya. Ya, torre a D2. Claro, tienes que ver posición del rey. Ya, torre por torre a E8. Come. Alfil come a peón. ¿El alfil se come el peón? No, el otro alfil. El negro. Bueno, yo dije que iba a ser los errores. Vemos que el caballo está suelto y hay un jaque que me llevo caballo. Por acá. Ya, reina por alfil. Ya. Aunque antes te voy a decir jaque y el rey no puede salir dando mate. Ya, reina a B8. Jaque, el rey tiene que meterse para acá y ahí recién la reina llega a dar mate. Porque la reina a B8 es regalarla con el caballo.
Claro. Es jaque y directo. Ahí jaque y me llevo acá, por ejemplo. 8 puntos hiciste, el 9º fue mío. Ustedes tienen que entrenar. Tendrían que hacer mínimo unos 15 puntos y estarían bien haciendo unos 25 puntos por ahora. Si pueden hacer más, mucho mejor. Muy bien, nos habíamos quedado por la lección número 18. Estábamos ante un gambito de dama aceptado. Yo prefiero, de hecho, la opción, si soy jugador de piezas negras y también de piezas blancas, cada vez que jugaba el gambito de dama lo prefería no aceptado, declinado. Pero cuando nos ponen en una posición de aceptado, aquí hay diferentes formas de jugarlo. Esta es una de las formas más tranquilas que nos permite recuperar, pero el negro ya prepara el lanzamiento de D5 para hacer retroceder a nuestro alfil. Las flechas indican a dónde debería haberse movido el alfil. Sin embargo, el moverse en esta casilla un poco limita el desarrollo o la fuerza que tiene la dama sobre el centro. El hacer el cambio le permitimos el desarrollo de una pieza a él. Aquí estamos ante una posición más o menos simétricas. Si nos damos cuenta, el error son las posiciones del alfil. Las flechas otra vez nos van a indicar la idea. Quizás es dama E2 para jugar dama D1 o jugar directo dama C1. Pero las blancas cometen un error y eso es lo que nosotros no debemos cometer. Si jugamos, cualquiera dice, no, está bien porque finalmente hay un ataque indirecto hacia la posición del rey. ¿Cuál es el problema aquí? Caballo. El problema es la colocación futura de la torre negra, que va a quedar clavando el caballo y amenazando indirectamente a la dama. Tenemos que ver hacia futuro dónde se van a colocar las piezas de los rivales. Obviamente ese movimiento es un error, no era el movimiento correcto hubiera sido torre C8, y aunque a mí me hubiera gustado la otra torre, no está mal, justamente para aprovechar la clavada, ¿no? Ellos tienen que mover su dama. Alfil jaque y me llevo la dama. Por eso son importantes los problemas, porque empezamos a ver más rápido estas posiciones. Aquí en realidad no me gusta esta jugada. Si bien voy a recuperar más o menos, ahí es activar sus alfiles. Sus alfiles son potentes, amenazando a mi enroque. Yo hubiera preferido quizás, si voy a cambiar la pieza, si voy a cambiar el caballo, quizás cambiarlo acá. Sí, justamente indica eso. Y el blanco tendría una ligera ventaja, bueno, una ventaja de 2 puntos. Pero aquí el jugador de piezas blancas intenta hacer un cambio para recuperar con el jaque, pero nos deja que el alfil 1 puede quedar encerrado, aunque corremos el riesgo de destruir el enroque. Otro que pueden hacer este sacrificio, las negras, amenazando a nuestra torre y a nuestra dama. A la torre la amenazan tanto con alfil como con caballo, si se dan cuenta. Y encima que tenemos una pieza aquí débil. En cualquier momento la pueden encerrar. Y aquí ya la posición ha cambiado. Aquí el jugador de piezas negras tiene calidad, tiene una posición interesante, pero hay una entrada bastante fuerte que pueden efectuar las blancas. Si medimos otra vez, son las negras quienes tienen ventaja, sobre todo por la calidad. Este es el sacrificio, las blancas quieren entrar, quieren liberar posiciones. En teoría quieren dejar a un alfil atacando acá, mientras que el otro alfil se encuentra protegido con la dama. Asimismo evitan este movimiento. Este movimiento ya no se podría dar por las diagonales abiertas. Las negras cometen un error al intentar amenazar el caballo. Una jugada más tranquila hubiera sido quizás expulsar este caballo. Hay una línea que no es tan
pacífica, que, bueno, es una línea interesante. Dama G5, por ejemplo, amenazar directamente, esa será la mejor opción, un poco revertir el ataque rival. Aquí lo que amenazan las blancas es ponerse a la columna, sacarle el alfil y luego meter la dama, dando un jaque mate. Y aquí la posición resulta ganadora para las piezas blancas. Más o menos esta fue la continuación de la partida, un poco para intentar las negras mover a la dama, pero se captura con peón. No hay forma de que las negras puedan dar un jaque para efectuar el cambio de las damas. Mueven el peón, pero jaque con alfil a la descubierta y jaque con el otro alfil. Y aquí ahí termina esta partida. Un poco puedo mover el rey para liberar más columnas para mi torre. Y aquí la partida está terminando. Las negras abandonan. ¿Qué hemos visto en la partida? Tenemos que tomar nota lo siguiente. Porque la 17 creo que sí la habíamos visto ya. Sí, sí la hemos visto, sí la hemos comentado. Sobre la italiana. Y analizamos el tema de ese sacrificio que hubo aquí. Solo un poco la reproduzco para que la vean. Y quedan con 2 piezas de ventaja. Tomemos nota. 5 reglas fundamentales para las aperturas. Dar salida a las piezas y peones de manera que se muevan por el centro. Por eso es que solemos empezar con el peón de rey, el peón de dama o el peón del alfil de dama. Y el caballo lo movemos para las casillas C y las casillas F, igual que los alfiles no se suelen mover para H3 o A3, sino que se mueven o para G2 o B2, amenazando directamente el centro, o se mueven a C4, F4, por ejemplo. Desarrollar con rapidez las piezas. A veces demoramos moviendo peones y los peones suelen ser un estorbo en nuestra posición. Los peones hay que tener cuidado cuando los movemos. Los peones tienen que estar coordinados con las piezas. Desarrollarlas con eficacia, no moverlas 2 veces. Hay que saber mover la pieza y dejarla ahí. El mover 2 veces genera pérdida de tiempo. Por ejemplo, los que sacan su alfil para amenazar el caballo y en la jugada siguiente hacen alfil por caballo. Han movido 2 veces la pieza para eliminarla del tablero. Han perdido tiempo. Desperdicio. Colocar el rey al abrigo de ataques. Es decir, hay que ver la posibilidad de enrocarnos lo más rápido posible. De hecho, Steinitz elabora una teoría en la que dice que es mejor no mostrarle al rival hacia dónde nos vamos a enrocar. De tal manera que debemos enrocarnos cuando los 2 enroques están abiertos, cuando los 2 enroques están disponibles. Y así el rival no puede haber efectuado un plan de ataque coordinado para un lado. Pues. Eso es lo malo de enrocarnos muy rápido. Sin embargo, cuando recién estamos empezando, hay otro problema. Cuando recién estamos empezando, si no nos enrocamos, vamos a dejar el rey en el centro y nos van a dar mates rápido. Así que un consejo para los que van empezando es enróquense rápido. Y para los que ya van en un nivel intermedio, intenten dejar una estructura en que puedan enrocarse para cualquier lugar. De tal manera que el rival no puede determinar hacia dónde lanzar su ataque. No jugar la dama prematuramente. La dama tiene que salir apoyada de su equipo. Es decir, la dama tiene que salir después de que se han movido caballos y alfiles. 4 reglas fundamentales para el medio juego. Vigilar la movilidad de las piezas. Cuando veíamos los problemas que decíamos, jaques, capturas y amenazas. Eso es vigilar movilidad de las piezas. Jaques, capturas y amenazas. ¿Qué más veíamos? Colocación del rey. Si el rey tiene que estar perfectamente cuidado con las piezas, enrocado. Un rey en el centro o un rey en la esquina sin movimiento es un rey fácilmente atacable. ¿Y qué más veíamos? Piezas sueltas. Por eso es vigilar la movilidad de las piezas y su colocación, porque a veces hay piezas sueltas en la posición y esas piezas sueltas
son las que van a enfocar el ataque del rival. Entonces son 5 reglas cuando resolvemos un problema, que son 5 reglas básicas. Estas son para efectuar los movimientos en coordinación. Pero cuando nosotros encontramos una posición, antes de efectuar un movimiento, tenemos que hacernos 5 interrogantes o evaluar 5 criterios. ¿Cuáles son esos criterios? ¿Alguien? ¿Cómo, profe, puede repetir? A ver, aquí estas son las 5 reglas de apertura, ¿no? Ajá. ¿Sí? Sí. Acá son las reglas de medio juego. Las voy a terminar de decir primero. Vigilar la movilidad de las piezas, accionar las piezas en colaboración, no contestar un error con otro error. Hay que aprovechar los errores del rival. A veces nos juegan y cometen un error y nosotros, por apresurados, cometemos otro error. Y tener una idea directriz. Cuando yo me centro a jugar y digo voy a jugar la española, es porque yo tengo una idea de cómo va a finalizar la partida, de cómo quiero que finalice la partida. Intento mantener mi idea a lo largo de la partida. No es que yo empiezo como española, pero luego voy a ver si es que me sale otra cosa que vi en una partida, en una inglesa. No, para eso juega inglesa. Tenemos que tener una idea directriz del juego. No podemos estar a cada rato diciendo, ¿y ahorita qué haré? ¿Y ahorita qué haré? No, sino que justamente tenemos que estar proyectándonos y ver 5 o 6 jugadas. Cuando elijo la española es porque voy a hacer esto. Y esa es la idea directriz que uno debe tener. Ya, sin embargo, aquí están las reglas de la apertura y las reglas del medio juego. Pero hay reglas de la evaluación de la posición. Porque hay determinado momento en la partida en que tú te ves una posición y dices, ¿cómo evalúo mi posición? Y esta regla sirve para, antes de efectuar cada movimiento en el tablero, ponerla en marcha. De hecho, podríamos agregarle un 6º punto a esa regla de 5 cosas que les he dicho. La regla de los 5 criterios sirve bastante para resolver problemas. Pero la regla de los 6 criterios, es decir, implementándole uno, sirve sobre todo cuando estamos jugando contra un rival y no se trata de un problema en una situación que va a concluir rápidamente. Primer criterio, jaques. ¿Qué jaques existen en el tablero? Segundo criterio, capturas. ¿Qué capturas de piezas actuales o futuras existen en el tablero? Tercer criterio, amenazas. ¿Qué amenazas hay por ahí? ¿Qué descubiertas? ¿Qué clavadas? ¿Qué jaques? ¿Qué mates podrían haber? Evaluar todo tipo de amenazas. Jaques, capturas y amenazas. ¿Cuál era la cuarta? Piezas sueltas. Por ejemplo, en el tablero ahí, ¿cuál es una pieza suelta? Y si queremos complementarlo, digamos piezas y peones sueltos. ¿Cuáles son las piezas y los peones sueltos? Peón E4. Los peones sueltos son E4 y son Cinco. A5. Si bien los de acá se encuentran retrasados, propiamente no están sueltos, pueden ser protegidos, no están sueltos, están retrasados. ¿Y la pieza suelta cuál es? ¿Cómo dijo, profe? La pieza suelta. El caballo. El caballo. ¿Qué significa que están sueltos? Que nadie los protege. ¿El alfil está suelto? No, miren, no está suelto. Los peones, este protege al de acá. Si bien nadie protege al de atrás, sabemos que puede lanzarlo y quedar protegido, ¿no? Entonces, ¿qué evaluamos? Jaques, capturas, amenazas, piezas sueltas. Luego, ¿qué se evalúa? Posición del rey. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Porque justamente dependiendo de la posición del rey, nosotros podemos ver algunos ataques posibles. Entonces tenemos jaques, capturas, amenazas, piezas sueltas, posición del rey. Y ahí viene esto es cuando tienen que resolver problemas, esas son las 5 preguntas que tienen que hacerse desde la posición. Y cuando están jugando una partida, tienen que hacerse una pregunta adicional. La pieza que voy a mover, ¿cómo cambia la posición? Porque después que hacen un movimiento de pieza ustedes, y encima que el rival hace otro movimiento de piezas, ya no están en la misma posición. Y como no están en la misma posición, tienen que evaluar la pieza que van a mover,
cómo cambia la posición. Y sobre la nueva posición van a tener que hacer otra vez jaques, capturas y amenazas y preguntarse, la pieza que voy a mover en este momento, ¿cómo cambia mi posición? ¿Se comprende? Sí, profe. A ver, veamos esto. Jaques, capturas y amenazas. ¿Dónde hay un jaque? Acá hay un jaque. Vamos a ir lento, no importa lo que se sume. ¿Puede moverse el rey? No puede moverse. Entonces aquí hay jaque y además es mate, la amenaza del mate. Jaques, capturas y amenazas. Una amenaza, amenazco comer esta torre. ¿Dónde lo puedo efectuar? Con un jaque, aquí hay un jaque, capturas y amenazas. Me van a comer la torre, pero yo como la suya y gano calidad. Y recupero un poco. Jaques, capturas y amenazas. Veo que si bien puedo dar jaque aquí, puedo dar jaque acá, no los veo fuertes. Capturas. Capturar con dama o capturar con torre. Capturo con torre. Jaques, capturas y amenazas. ¿Dónde puedo dar jaque? Jaque ahí. Y va a tener que cubrir y jaque. Otra vez, jaques, capturas y amenazas. ¿Dónde está el primer jaque? Y mi dama, ¿cuál es la amenaza? Porque aquí vemos la amenaza, que la dama puede entrar. Jaques, capturas y amenazas. Jaque y capturo. Jaques, capturas y amenazas. Protegido por la torre. Jaque, captura y amenaza. Hay una torre que amenaza acá y la dama va a amenazar aquí cuando yo me mueva el rey. Y quizás quiera evitar que pierda esa columna, así que voy a cubrir el jaque. Y me gano la dama, porque si no le daba mate. Jaque, captura y amenaza. Jaque y me llevo el alfil. Jaque, captura y amenaza. Jaque y capturo. Jaque, captura y amenaza. Jaque y mate, que es la amenaza. Jaque, captura y amenaza. ¿Dónde iría el jaque ahí? ¿Dónde hay un jaque? Dama B6. Dama B6. Y entonces, capturo. Jaque, captura y amenaza. Jaque, ¿dónde hay un jaque? Jaque. Jaque. Le di mate. Jaque, captura y amenaza. ¿Dónde hay un jaque? Jaque. Y me llevé la dama. Jaque, captura y amenaza. Jaque y me llevo la torre. Jaque, captura y amenaza. ¿Dónde? Aquí. Jaque. Y me llevo la torre. Jaque, captura y amenaza. ¿Dónde? Jaque y me llevo. Porque obligo al rey a moverse y dejar el caballo pieza suelta. ¿Recuerdan? Pieza suelta. El caballo no era pieza suelta, pero sí iba a volverse pieza suelta cuando se mueve el rey. Aquí va a pasar lo mismo. Jaque y el caballo se vuelve pieza suelta. Jaque, captura y amenaza. Y hemos hecho bastante lento, a un ritmo lento, pero ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado, no hemos fallado ninguno, y hemos seguido la regla de los jaques, las capturas y las amenazas. El objetivo es ganar este peón, porque una vez que este peón cae, el de aquí puede ir suelto a coronar. Y si no corona, van a tener que sacrificar una de las tres piezas para evitar que corone. Así que, ¿cómo logramos capturar ese peón? ¿Cómo las blancas logran capturar ese peón? ¿Alguien?
Es un proceso largo, ¿no, profe? No son Claro, 3, claro, es 4 un proceso jugadas. largo. Sí, es un proceso largo. Ah, ya, Justamente es un ya. poco de la paciencia de Capablanca. Ok, ok, ok. ¿Me puedo decir una idea? Sí, una idea es que el candado de los caballos es una herramienta muy fuerte. De tal manera que si ya tenemos un caballo amenazando a este peón, tenemos que lograr que el otro caballo amenace a ese peón y los dos caballos van a quedar protegidos entre sí una vez que han capturado el peón. No, iba a decir si yo puedo decir una idea. Ah, dímela. Ah, bueno, primero sacar la torre de la defensa del peón podría ser, ¿no? Sí, ya, Con entonces, caballo 3 podría expulsar la torre o cualquiera de los dos ya caballos. tenemos. Caballo A3, en realidad, elimina esta idea. Sí, quita la presión, tiene razón, quita la Ya presión del tenemos un peón. caballo amenazando, Y entonces no mejora es la torre. caballo A3, sino es el caballo C3. Este caballo ya está amenazando, hay que dejarlo amenazar. Entonces, tenemos que ir. ¿Por qué no nos puede capturar? ¿Por qué capturar sería malo? Porque deja el alfil desprotegido. Sí, el caballo está clavado. Claro, deja el alfil desprotegido. Lo único que tienen que hacer es mover. Porque tampoco quiere perder la protección sobre el caballo. Porque si no, me gano, acá, me gano el peón acá, se dan cuenta, ¿no? Imaginen que se va por otro lado, hago caballo por y ya me gané aquí el peón. Y ahí, ¿qué hago? Obviamente no la voy a regresar al lugar donde salió. Tengo que eliminar a esta torre que está protegiendo el peón. Caballo Pero no, E4. torre, No, caballo E4. caballo y 4. Y entonces lo más lógico sería que vuelva, que se mantenga. Y entonces, ¿cómo seguimos la amenaza? Obviamente no voy a regresar. No Caballo es que sea malo D6. regresar, sino que, ¿cómo? Caballo D6. Caballo de 6, Caballo B7. caballo B7 y se logró. Ya teníamos, ya que les había dicho, ya teníamos un caballo amenazando, necesitábamos que exista otro caballo amenazando. Este es parte del consejo, consejos para mejorar el ajedrez. Uno, un desarrollo razonado, que lo hemos visto en la partida de Fischer, que llega a la partida de Morphy, en lo que lo hemos visto en la partida de Morphy, que es justamente mantener las piezas en la mejor posición posible. Luego, espíritu de continuación. Espíritu de continuación es esto, es ir paso por paso para lograr nuestro objetivo. No podemos nosotros renunciar a un plan que tenemos. No podemos renunciar. Espíritu de continuación, paso por paso. Luego que está, golpes, sorpresas, no dejarse intimidar y lean y sean calmados. Vamos a ir viéndolo cada uno. Muy bien, ¿qué jugarían ahí? Son blancas. Dama de 5. Hay 3 opciones de respuesta por parte del negro. Juegan con alfil, capturan con el peón de acá o capturan con el otro peón. La primera opción, la opción de ahí, capturamos mate. Protegido por el peón, ya no se puede mover hacia ningún lado de ese rey. Si se captura con el peón de D, alfil, mate. ¿El rey se puede mover en algún lugar? No. Si capturamos con el otro peón, alfil, mate. Este es un golpe sorpresa.
El rival no se esperaba que le sacrifiquen la dama ahí. Y los sacrificios son golpes sorpresas. No se dejen intimidar. Vamos, resuélvanlo. Juegan negras. Dama H2. ¿Qué más? Bueno, ya, digamos, capturó, ¿no? Torre H6. Torre H6. Nuevo rey. Caballo E2. Claro, ¿por qué? Porque justamente quiere escaparse, no hay que permitirle que se escape. Caballo E2. Torre F4. Torre F4, jaque, y el rey se mete ahí. ¿Qué más? Torre F5. Torre F5, sacrificándola. Torre G6. Torre F6 nuevamente. No. O la otra torre. ¿Cuál torre? Torre F6. ¿Qué juegan? Capturan, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es la amenaza aquí? Con esa torre F6 acá. Digamos que el de acá mueve la torre aquí, ¿no? ¿Qué jugaría el negro? Torre G6. Y sería Mate. Jaque mate. jaque mate. Es por eso que está esta captura de dama. Jaque mate. Y por último, sean calmados. Les amenazan en dar mate en una. Encima tenemos un caballo que puede entrar si la dama se mueve, en caso de que intente estorbar por ahí, ¿no? Si bien ahorita se encuentra clavado. ¿Qué juegan? Torre por. Torre de H7. ¿Qué más? Me muevo. Dama Torre E7. H8. Dama E7. ¿Cómo? Dama E7. Jaque. 7. ¿Qué más? ¿Qué más? Torre G8. Jaque. Dama D7. Cubro con caballo. Torre por. Caballo. ¿Preguntas o afirmas? Afirmo. Y ahora, Dama G7.
Y la dama negra está en sub 1. Se mueva donde se mueva, la dama negra ya va a ser capturada. Y allí, Dama D7. Dama D7. y sea cual sea el movimiento, y ahí las blancas ganan. ¿Se dan cuenta? Eliminamos la pieza que bloquea. Y ahí está. Sean calmados. De lo anterior era no dejarse intimidar, sean calmados. Aunque, si bien sean calmados, digamos que el primer movimiento es más o menos no tan calmado, es un poquito fuerte. ¿Cuál sería? El caballo tiene una función importante, mira. Entonces, si pusiera mi torre aquí y no existiera la de acá, ¿qué es lo que va a pasar? Alfil por. Y luego con la otra, Torre por. daría mate, ¿no? Sí. Pero existe la torre de aquí. Así que no. Tenemos ¿Se que puede buscar sacrificar a la sacarla. dama? ¿Se puede sacrificar a la dama con dama? Dama B6, profe. Es la respuesta. No pueden capturar, porque si capturan la dama, entonces ya viene. Mate. Torre A3, para seguir protegiendo. Seguimos fastidiando esa torre. Aquí ya es diferente, porque aquí está protegida por quién. La dama. Nos movemos para proteger al caballo que había quedado en el aire y amenazando con avanzar el peón. Muy bien. No es solo avanzar el peón, sino avanzar el peón y si sube el rey, darle jaque. Por eso se va hacia abajo, para estar mejor. Llevamos más piezas para el ataque. Si se dan cuenta, este es un juego calmado, pero es estratégico. Va generando más presión, más presión. No me pueden capturar el caballo, a pesar que hay dos piezas ahí. ¿Por qué? La torre sube. La torre llega y da mate. La torre va a llegar acá a dar mate. Y el rey no puede salir. Por eso es que no pueden hacer, por ejemplo, dama por caballo, dama por dama, torre por dama. Y le dejo el espacio libre a la torre. O torre por, le meto la torre directamente. Entonces, intenta mantener la posición el blanco. ¿Qué mueve el negro? Más presión. Más presión. Entonces, capturan y vuelvo a presionar. Y no solo estoy presionando ahí, sino estoy presionando estos dos puntos. ¿Por qué no me pueden capturar todavía la torre? ¿Por qué no me pueden capturar todavía el caballo? Que diga. Dama captura y corona. La dama hace mate. Y dama se mate. Bueno, hay un mate, porque hay un mate, que además porque hay una amenaza aquí de subir, es decir, de coronación, en caso de que por algún momento se pueda cubrir el mate, ¿no? Hay dos amenazas. Tapando la columna. ¿Qué jugarían? ¿Qué harían? Profe, caballo B3 jaque. Caballo B3 jaque. Sí, podría ser. Caballo de 3 jaque.
y me llevo acá, ¿no? Sí. Dama por A ver, vamos a ver qué nos manda así, nos manda esa. Acá este autor había analizado una línea más larga. Caballo de 3 jaque es la mejor. Pero justamente como son partidas que se están evaluando que no necesariamente son de maestros contra maestros. Por ejemplo, este jugador de acá, sabiendo que podía coronar en cualquier momento, optó por otra línea. Que es mantener su rey a resguardo porque no se quedaba atrás. Y sigue la ventaja sigue siendo igual de importante, es decir, optó por una línea igualmente fuerte. La otra me parece más rápida, más precisa, quizás, pero pongámonos en el tamiz de que es un jugador calmado, porque justamente el ejercicio se llama sean calmados. Su jugada es más fuerte, si te das cuenta en la evaluación. ¿Te das cuenta? Porque con caballo acá, a ver, veamos cuánto sale. Sale 9.5. Con H6 sale 11. ¿Qué se juega ahí? Lo que quiere el negro es evitar de que le cambien, de que le den mate, de que pueda mover la torre acá. Ahí que jugaría, ya no tiene el jaque. Ahora ya puede capturar a quien impide esa línea. Ahora puede recibir si le dieran jaque lo puede recibir con tranquilidad, debido a que puede subir el rey en este momento. El blanco quiere evitar el mate dama por peón, se mueve el peón, coronamos dama por dama, y un ligero movimiento de la dama para evitar que el blanco pueda mover su dama, porque entraríamos dando mate, y para controlar la posición. Hacen un movimiento simplemente de espera, porque ya no tienen movimiento las blancas, y un movimiento de torre para llegar a dar mate. Un movimiento tranquilo para esperar el movimiento blanco. De hecho, aquí también habría otra línea. ¿Qué otra línea, qué otra jugada podríamos haber hecho? En vez del movimiento de torre. ¿Podría hacer el caballo a C4 para llevarte la dama? Sí, caballo C4 en realidad me gusta. Quizás rey acá, caballo por torre jaque, y luego me llevo la dama gratis. Vamos a evaluar aquí un poco la valoración que nos dan la máquina. -9, y aquí la jugada del negro tiene más potencia, sin embargo, según la máquina, la jugada efectuada en la partida tiene más potencia. Pero en la máquina hace un cálculo de que hay una serie, viene el mate con la jugada de jaque. Quizás la jugada de jaque es la que hubiéramos visto primero jugando. Es una jugada más práctica, más visual, ¿no? Volvemos con torre C8. E5. Lanzamos el peón, asegurando el caballo. Y no solo estamos asegurando el caballo, estamos amenazando otra vez mate ahí. Y obligamos a la dama a que se mueva. No le queda otra que capturar el caballo. Capturar y coronar. Y mate. profe, eso ya es masacre ya. Sí, pero hemos visto que los movimientos, si bien habían algunos movimientos que podrían ser considerados espectaculares, que los hemos visto nosotros, como es el caballo C4 y quizás el caballo B3, los movimientos de este jugador han sido bastante tranquilos,
si se puede decir así, pero potentes. Si alguien, o cada uno tiene que ver su estilo. El jugador que hace sacrificios, que hace hacks, quizás tiene que optar por un estilo un poco más agresivo. En cambio, el jugador que es como el jugador de esta partida, quizás tiene que revisar partidas porque es un poco más posicional, partidas de Karpov, por ejemplo. A Karpov creo que lo apodaban la boa. El tema de la boa es porque lentamente iba envolviendo, rodeando a su competencia hasta asfixiarlos, dejarlos sin espacio y ganarles. ¿Qué jugarían? Dama de 7, jaque. Dama de 7. ¿Qué más? Dama C6, jaque. Dama de 5. ¿Qué más? Vamos a intentar mantenernos a posición de caballo mejor, como sugirió usted la clase pasada. Pero aquí no es solamente el mate, porque aquí hay un peón. Dama de 4. Aquí la idea es obligar al evitar que corone. Si corona es un empate. Si permiten coronar al rival es un empate. Dama F4. Dama F4, dama acá. Ya. 4. Y ahí dama E3. Dama de 3. Y esta es una posición clave. Porque cuando ya el peón no se puede mover, Dama B1. no. ¿No? Cuando el peón no se puede mover, Ah. ¿Mover el rey? claro, porque tenemos que mover al rey para que nos pueda ayudar a capturar a ese peón. Claro. Rey B7. Entonces yo me muevo acá. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahorita? Dama de 2. Ya, dama de 2, aunque no es una solución. Dama de 3. Pues si haces dama de 3, otra vez me meto acá. ¿Qué otro jugador? Por ejemplo, ahí podría ser. Otra vez, tengo que reiniciar. Aquí, en realidad fue un error mi jugada, si se dieron cuenta. Acá. Donde la única opción del rey, ¿cuál es? ¿Qué juegan las blancas ahí? Buen rey. Mueven rey. ¿Y ahora qué toca? Lo mismo.
¿Dónde? Dama F4. Dame F4. Dama D4. Dama D4. Dama E3. Dama E3. Dama D3. Dama D3. Rey D5. Dama de 4. Dama D4. Dama D4. Dama F4. Nunca meterme abajo, ¿no? Dama G4. Ahí es perdido un tiempo. Sí, profe. Regresar. Ah. Regresar. Me meto en vano. Ahí sería. Ahí para lanzar el peón, se mete el rey, y entonces, ¿qué hago? Ah, dama F3. Dama F3. Un momento. Dama F3. Única. Y Rey. F4. E4. E4. Para poder apoyar esto. ¿Sí? Ese es un final básico. Dama contra peón acá. Aquí es diferente. Las negras, aquí, si nosotros tenemos la posición débil, intentemos ser las negras acá. No hay posibilidad de que nos puedan ganar. Siempre mantengámonos cerca del peón. Y se dan cuenta ahí, no le damos la opción de taponear el peón. ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar eso? Lo ahoga. Lo ahoga. Porque si llega a comer acá, la dama amenaza estas líneas, amenaza estas líneas, amenaza estas líneas. El rey ya no se puede mover. Pero no hay una amenaza contra el rey. ¿Qué pasaba cuando el rey no se podía mover? No habían más piezas y no hay amenaza contra el rey. Rey ahogado. Y el rey ahogado es Espérate. empate. Entonces, ¿se dan cuenta cómo cambia la situación? Acá el blanco ya tiene la victoria y no debemos dejar escapar esa victoria. Y como negras, ya nos resignamos un poco a que vamos a perder. Acá el jugador negro tiene el empate, no tiene que dejar desperdiciar el empate. Aquí también hay un tema de empates. ¿Cuál es la diferencia? Yo aquí sí tengo que meterme debajo del peón. Pues si me meto debajo del peón, el blanco no puede mover el rey. ¿Por qué no puede mover el rey? Se ahoga. Se ahoga. Entonces, ¿qué pasa si no sé, mueve la dama, a ver,
Si no me da jaque ahí y mueve el rey. Corono. Y dama ya es empate. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que cuando es dama y rey contra peón en séptima, solo cuando el peón está en columna de torre o columna de alfil, es empate. Si estuviera en otro lado, la victoria es ¿para qué jugador? Para el que tiene la dama. ¿Se comprendió? ¿Sí? Identifiquemos posiciones. Blancas ganan, empate, empate. Aquí hay toda una situación. Digamos que esto es un empate, como lo hemos visto, pero dado que el rey está muy cerca, puede llevar a generar un error. Lo normal es soltar el peón para quedarnos ahogados, pero si nos mantenemos cerca del peón, protegiéndolo, y nos dan mate. ¿Se dan cuenta? Porque por cualquier jugada que hagan las blancas, las negras que digan, van a perder la dama. Y si no pierden la dama, la entrada de la dama blanca da mate. Y si se movía el rey para acá, para no perder la dama, la entrada de la dama blanca en la columna H también da mate. ¿Se comprende? Pero esta posición se genera por dos situaciones. Una, un error negro. Y dos, la capacidad del rey blanco de estar cerca. Es decir, el error negro puede ser perdonable si el rey estuviera lejos. Pero como el rey está cerca, no es perdonable. Ahí se produce el tema de mate. Tienen que conocerlo. Si son piezas blancas, tienen que conocerlo. ¿Por qué? Porque si bien la partida ya es empate, a lo mejor pueden originar el error. Lo normal hubiera sido, me voy para la torre, si me comen el peón, me ahogan. Pero si quieres seguirlo protegiendo, mate. ¿Se comprendió? ¿Preguntas, dudas? Hola, hola. Pero, o sea, en ese final, si eres negras, básicamente tienes que tirar el rey para la torre, ¿no? Sí. Tirar el rey, lleva el rey acá, Ah, sí. H1 y no pueden capturarte. Mira, imagínate que mueva la dama ahí. Ahora ya podemos mover acá. Y otra vez me meto en ese mismo lugar. Hace jaque, me meto arriba. Y así. Pero si estoy aquí y me muevo acá, ahí viene el error. Tenemos que recordar esa posición para si somos negras, no cometer el error, sino meternos en el ahogado. Y si somos blancas y nos juegan ahí, aprovechar para obtener la victoria. ¿Se comprende, no? Acá. Ahora vamos a explicar una regla muy importante, se llama la regla del cuadrado. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien puede explicarla? A veces nos preguntamos, ¿podemos o no podemos capturar el peón? ¿Coronó o no coronó el peón rival? Pregunta, rápido. ¿Ese peón puede ser capturado por el rey negro antes de que corone? Sí, ¿Por qué? porque puede ser capturado. Ya, ¿qué pasa si yo coloco... sí, esa no era la respuesta que esperaba, pero vamos a verlo así. ¿Qué pasa si yo coloco un peón en H2? ¿Puede ser capturado? H2,
Sí. ¿Por qué? Ah, un negro. ¿Peón negro? Obviamente, un peón blanco en H2. Ah, sí. ¿Seguro? Muy bien, le toca. Se mueve. 1, Ah, rey B5. rey B5. Se mueve 2. Ah, de hecho, aquí hay una B2. trampa. Ay, Dios mío, malogré mi estructura bonita que había puesto aquí. Por culpa ¿de quién es? Hyundai. Yo quiero. Pindai, pindai. Tenía que ser Hyundai. Ah, no, hasta que no era. Ya, aprovechamos que está desordenado. Teníamos el peón acá, ¿no? No lo puedes capturar porque yo hago esto. 2, va a ser 5, 1, por más que quieras irte allá, 2, por más que quieras intentar acercarte, corono. Corono. Entonces no puede. Si coloco un peón si coloco un peón, por ejemplo, en E3, el peón en E3, ¿lo puedo capturar? Sí. Ahí sí. ¿Por qué? Y Que está esto, más cerca. Está más pero cerca. no digamos que está más cerca o que no está más cerca. A ver, si yo te digo, y un peón en F5 o un peón en F4. Nosotros tenemos que aplicar una regla que se llama regla del cuadrado. Cogemos esto inmediatamente, y esto es visual. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿El rey se encuentra dentro del cuadrado? Sí. Entonces el rey sí puede capturar al peón. ¿Se comprendió? Si el rey se encuentra dentro del cuadrado, el rey puede capturar al peón. Un peón que se encuentre fuera del cuadrado, por ejemplo este, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Un peón en G3 puede evitarse el enroque, la coronación. Un peón en G3 puede evitarse que corone. No, Y no, por la simpleza de que no se encuentra no dentro está del en el cuadrado. cuadrado. Si movemos, por ejemplo, G4, vamos acercando al rey. G5, vamos acercando al rey que va por acá. G6, acercamos al rey. G7, acercamos al rey. G8, coronó. Esto es importante en finales. Ustedes ven el cuadrado imaginario del toque y dicen, hoy ya perdí. No, este peón no he perdido, todavía lo alcanzo. ¿Se comprende? Porque acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegué antes de que... Llegué antes, porque me mantengo en el cuadrado. Y esto va a ser importante porque muchos problemas, sobre todo de temática de finales, van a intentar bloquear al rey para que quede fuera del cuadrado. Y si un sacrificio de piezas, un peón, una captura por ahí, logra sacar al rey del cuadrado, entonces logra coronar y ganar la partida. Muchos finales se van a evaluar de esa manera. La oposición. Veamos esta situación y vamos a hacer un pequeño también torneito de práctica de esto. El blanco tiene un peón de más, intenta coronar. El negro se pone adelante del rey. Se aleja, adelante del peón. ¿Hola? Veamos, se pone adelante del rey, se aleja, adelante del peón, se acerca, adelante del rey. Avanzo, espero al rey.
delante del rey. Sigo esperando. Espero, delante del rey. Espero, delante del rey. Delante del rey. Me meto ahí y la única que queda y es empate por aguado. Y si el rey no se pone ahí y se mueve a otro lado, me como el peón y es empate por insuficiencia de material. Muchas de las posiciones de rey-peón contra rey es empate. Hay posiciones en que no va a ser empate porque es un caso especial, como puede ser el caso especial del peón-torre aquí. El peón-torre es empate. ¿Qué es la oposición? La oposición es evitar que el rey pueda tomar la diagonal. Es quedarme delante del rey. Mira, se mueve. ¿Dónde me muevo? Delante del rey. Se aleja, delante del peón. Se acerca al costado del peón, delante del rey. Me avanza el peón, me quedo ahí esperándolo. Sube, delante del rey. Jaque, me quedo esperándolo. ¿Se quiere meter por el otro lado? Lo demoro. Me quedo esperándolo. Sube, delante del rey. Jaque. Esta posición es ideal. ¿Por qué? Porque se vaya a cualquiera de los lados, el rey negro está preparado. Y aquí es el empate. ¿Se comprende? Pueden ir repasando todo el estudio. Con estas líneas sencillas, porque son sencillas, ¿cuál es la idea? La idea es que no les ganen fácilmente. No les ganen fácilmente. Ya saben la regla del cuadrado, ya saben la regla de la oposición, ya saben dama contra el peón en séptima, cómo evitar que corone. Si está en casilla de caballo, cómo sacar el empate. Si está en casilla de torre, cómo sacar el empate. Peón de torre, recuerden, peón de torre no corona. Así se dice, peón de torre no corona. Por eso, si yo tengo que quedarme con peón de torre o con peón de alfil, ¿con cuál me quedo? Imagínense una situación en que tengo dos peones y tengo que decidir con cuál capturo al rival. ¿Con cuál voy a capturar? En la mayoría de los casos, obviamente tengo que analizar la situación concreta, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, ¿con cuál capturaría? ¿Con cuál? De torre, profe. Con el de torre, para que se convierta en peón de columna de caballo. Porque peón de torre, peón de torre no corona. no corona. Es decir, si yo capturo con peón de alfil, me sigo quedando con un peón de torre. Los peones de torre son difíciles de que se puedan llegar a coronar. Por lo tanto, si tengo la oportunidad, me salgo del peón de torre. Si tengo que perder un peón del centro del tablero y un peón de torre, muchas veces quizás voy a preferir perder el de torre, porque es más difícil para coronar. Miren, por más que intente el rey cualquier jugada, alejarse, todo, jamás va a poder. Una vez que el rey negro se ha metido ahí adelante, empate. No hay otra forma. Por más que intente cualquier trampa el rey blanco, aquí el rey negro solamente tiene que mantenerse jugando. Aquí hay dos secretos. Uno, que el rey negro tenga la oportunidad de meterse delante del peón. A veces no puede llegar, y ahí sí va a coronar el peón de torre, ¿no? Pero una vez que ya se pone delante del peón, que se mantenga H8, por ejemplo, si en esta posición, H8, G8, H8, G8, H8, G8. Si no puede jugar G8, H7, H8, H7, H8. De tal manera que no abandona la casilla H8 en ningún momento. Y con eso, no hay que saberse más secretos. Con eso, simplemente con eso, ya evitan la coronación. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos despedimos. Cuídense.